Muy bien, bienvenidos con todos, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Santana, soy industrial de profesión. El día de hoy vamos a hablar de tres temas importantes, pero para poder dar inicio, existe cierta regla de convivencia. Vamos a dar con la capacitación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, con sus modificatorios. Para poder desarrollar adecuadamente esta capacitación, existe cierta regla de convivencia. Donde puedan estar ubicados, verifiquen su salida de emergencia. Si están conectados a través de un celular, tener bastante cuidado. Este, el tema digamos, de que se le puede activar, ya que esta capacitación está siendo grabada. Esta primera capacitación está programada de las 8:30 hasta las 9:30. De ahí vamos a seguir con las demás capacitaciones. Pueden participar oportunamente, escribiendo o activando su audio, no hay ningún problema. Se recomienda que mantengan sus cámaras activadas. Si pero ve por un tema de conectividad no pueden, no hay problema. Tienen total libertad para activar como desactivar su micrófono. Así que bajo esa referencia ya podemos dar inicio. Ahora, para entender un poquito de la ley, vamos a enfocarnos desde un principio. La ley de seguridad fue creada en el año 2011. Ahora la pregunta, ¿alguno de ustedes sabe por qué se creó esta ley? Si antes del 2011 había algo que nos pueda cubrir, o sea, en otras palabras, nos pueda defender en temas de seguridad laboral. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Para que tengan esto como referencia, la ley de seguridad se firma justamente por el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que sucede? Para firmar este tratado, a Perú le exigían una ley de seguridad, caso que no tenía porque tenía normas sectoriales. ¿Qué significa? Las normas sectoriales tenían normas que enfocaban a un sector en específico, pero a nivel general no había. O sea, ¿qué quiere decir? Minería tenía, construcción tenía, industria tenía, pero lo que es lo demás a nivel comercial no había. Entonces, a Perú se le exige que se cree una ley como tal que valide y dé este refuerzo al personal que trabaja o labora en otras actividades que no sean el rubro de construcción, industria o minería. Entonces, bajo ese principio se crea pues la ley de seguridad. Miren, ojo, del año 2011, pero su reglamentación salió un año, casi un año después. Lo que idealmente es 3 meses como máximo, se creó pues casi un año. ¿Por qué? Como esta ley salió al caballazo, porque se necesitaba y porque se requería como parte del proceso de firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues ahí nos vamos dando cuenta de por qué desde la fecha de su creación hasta el momento se sigue modificando la ley. Y esto en principio se da porque, una, la tecnología avanza, dos, los conceptos varían, y tres, las mismas normas o las mismas sanciones que emite el ente regulador, que viene a ser SUNAFIL, pues hace cambiar o modificar la normativa para que se adecue más a la necesidad tanto del trabajador como del empleador. Por eso en ese principio esta ley tiene modificatorias año tras año. Lo que es la reglamentación, digamos, la misma ley se modifica en el año 2014. La creada en el 2011 se modifica con la ley 30.222, que es una ley que implementa lo que es principalmente el examen médico ocupacional y también establece la escala de responsabilidades. Ojo, ¿por qué la escala de responsabilidades? Porque antiguamente ocurrió un accidente, el dueño o el director era la persona responsable de este evento, sea lo que sea. Ahora, con esta modificación en 2014, se replantea el tema de responsabilidades a escala, vamos a decirlo, escalamiento. ¿Qué quiere decir? Desde un principio, cómo las personas van asumiendo las responsabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy el dueño, si yo soy el director y designo o asigno o es elegido
una persona para que haga la función de seguridad en el tema ocupacional, esta persona es la que asume esta responsabilidad. Entonces, yo como jefe, yo ya cumplí, delegué mi responsabilidad a esta persona. Ahora, si esta persona delega lo que es el tema de responsabilidad y validaciones, por así decirlo, en áreas específicas, pues ahí ya la responsabilidad va pasando. Por eso que cuando ocurre un accidente se averigua, ok, el accidentado cumplió con avisar, sí, no. Si se dice que sí, ok, la responsabilidad ya pasa a otro. ¿Por qué no se supervisó para hacer las actividades? Ah, y ahí se puede pasar al siguiente nivel si es que se demuestra de que la negligencia no vino por la persona que tenía que regular el tema de seguridad, sino vino principalmente de las personas que toman las últimas decisiones para el tema de implementación. Por eso siempre es bueno saber y darnos cuenta de que dentro de nuestro propio desarrollo, pues está enfocado de esa manera. Por eso sí hay que tenerlo siempre como referencia. Ahora, la reglamentación hasta el momento sigue teniendo modificaciones, porque obviamente que ha cambiado mucho el tema de la normativa como los controles. Por eso en ese criterio pues tenemos que ver y saber desarrollar bien nuestros principios. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que la propia ley como tal busca que abarcar todas las áreas como referencia. La ley abarca lo que es construcción, minería, electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, municipales, como la agricultura, la salud, la educación y el transporte. Si ustedes se dan cuenta, o sea, todos los sectores cubre esta ley. Ahora, claro, el enfoque puede ser distinto de manera general a manera específica. Como un ejemplo, en el tema minero, o sea, ahí existe una estructura específica. Como un ejemplo, a nivel general, a ti te piden 4 capacitaciones al año y la cantidad de tiempo referente es 1 hora. Pero en el sector minero te pide que todas las capacitaciones específicas y técnicas superen las 4 horas. Eso quiere decir que tengan mayor cantidad de tiempo de formación. Por eso, en ese sentido, pues tenemos que ver que hay normas sectoriales que por un tema de seguridad se siguen implementando por encima de la ley. Ojo, no es que esté por debajo de la ley, sino es que en concepto la ley te establece parámetros muy generales. Pero tú puedes ser mucho más seguro, claro. Como dice, la ley te dice, debe estar capacitado mínimo 1 hora en temas técnicos. Pero la norma específica te dice, oye, pero para mí, para poder validar a un trabajador, tiene que estar capacitado mínimo 4 horas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La ley o la norma sectorial? ¿Ustedes qué dicen? Obviamente que los dos son válidos, solamente uno es más seguro que el otro. Por eso, en ese sentido, la ley puede decirte, pues, un ejemplo, para toda actividad, pues, es 1 hora, pero mi norma sectorial dice 4 horas. Obviamente, existe mayor cantidad de formación y eso que valida, pues, valida que la ley está correcta, pero que considera que se debe ampliar más la cantidad de tiempo de formación. Entonces, es válido. ¿Cuándo no sería válido, por así decirlo? Que la ley te diga 1 hora de formación y tú le quieras meter 30 minutos, pero bajo estructura, bajo papel. O sea, ahí sí estás yendo contra la norma, ahí sí estás yendo contra la ley. Por eso en ese sentido hay que tener bastante cuidado en el tema de controles. Ahora, vamos a analizar un poquito la ley. Principalmente está dividido en- estructuralmente en 3 títulos.
Dentro de lo que viene a ser nuestros 9 principios, disposiciones generales, donde se ve los objetivos, la aplicación y las normas mínimas, la política nacional, el tema de seguridad y salud de trabajo, el Sistema Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo, el sistema de gestión de seguridad, los derechos y obligaciones, lo que viene a ser la información de, de los accidentes y enfermedades ocupacionales, el Sistema Nacional de Seguridad y tener en cuenta que dentro de nuestra propia estructura nosotros siempre debemos valorar el tema de control. Ahora, los 9 principios buscan la prevención, la responsabilidad, la cooperación, la información y capacitación, la gestión integral, l- lo que es la atención integral, la consulta, poder participar, la primicia de la realidad como la protección. Ojo, la primicia de la realidad es el concepto real de los controles que ustedes tienen. O sea, siempre hay que tener esto bien alineado, porque puede suceder que erróneamente no se genere adecuadamente. Cuando nosotros hablamos acerca de la disposición, tenemos que tener 3 autores principales, que es el empleador, el Estado y los propios trabajadores. Ojo, cuando hablamos del empleador, su mayor responsabilidad, ¿cuál es? La prevención. El Estado es el ente que controla, fiscaliza. ¿Y a través de quién? De la SUNAFIL. ¿A través de quién? De las entidades que tengan la autoridad para poder hacer los controles específicos en materia también de seguridad en el trabajo. Como un ejemplo, el tema municipal. Los inspectores municipales pueden tener intervención directa cuando no se está ejecutando las actividades que correspondan. Ahí puede también suceder un tema de paralización. Y el último punto es el tema de los trabajadores como las organizaciones sindicales. Ojo, es, nosotros, ya que venimos de los trabajadores, tenemos que participar en poder velar tanto en la difusión como en cumplimiento de normas acerca de la materia de seguridad. Por eso en los conceptos, siempre con el tema de desarrollo, es enfocarnos en la realidad que corresponde. Nosotros tenemos 3 sectores económicos: los sectores de servicios, el sector público y los trabajadores por cuenta propia. Nosotros siempre debemos enfocarnos que tanto la reglamentación como la propia ley aplica a todos los sectores, porque comprende a toda persona bajo la modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. Eso quiere decir, si yo vengo a brindar un servicio en específico, debo seguir cumpliendo con la materia de seguridad. No deja de lado ciertas figuras en el sentido de que siempre se tiene que incluir a todo aquel que sin prestar servicios se encuentre dentro del lugar y esto te puede terminar implicado en un accidente relacionado a una actividad de riesgo. Ojo, ¿eso qué quiere decir? Yo estoy haciendo mi actividad y viene un visitante al local, no voy a paralizar mi actividad por cumplir digamos, por velar que la persona que esté en el entorno pues no se accidente. Si yo realizo bien mis funciones, delimito mi zona, pues este transeúnte no va a tener ningún tipo de afectación, a menos que considere que hago una negligencia de por medio. Por eso, del marco normativo de la Ley de Seguridad, la Ley 29.783, con su modificatoria, la Ley 30.222, con su decreto supremo que viene a ser la reglamentación de la ley, la resolución ministerial la 050 que nos habla acerca de los formatos que se deben utilizar. Ojo, los formatos son estandarizados. ¿Qué quiere decir? Para todos los sectores. Pero te dan la solventada de que tú decidas cómo modificarlos. ¿Qué quiere decir? El Estado te dice, pues este es el formato, cumple con el formato si es que no lo tienes implementado bajo tu principio de seguridad o
ahí viene el tema muy importante, puedes utilizar esta información base para alimentar tu formato propio. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras que tú puedes utilizar un formato propio de gestión, no va a haber ninguna implicancia que tú lo adaptes. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando cometemos la falta, si es que del formato principal que yo te he dado, que te doy como estado, falta información que en tu formato principal sí estaba. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí sí pueden incurrir en una falta. Los formatos referenciales justamente son para que nosotros podamos adaptarlo a nuestra necesidad. Si nosotros no lo adaptamos a nuestra necesidad, ahí sí vamos a tener un gran problema. Y algo que nosotros debemos considerar es que en todo momento tenemos que mantener el lineamiento como tal. La resolución ministerial la 085/2013, que modifica al decreto supremo 06/2014, que aprueba el sistema simplificado de los registros del sistema de gestión, más para las empresas MIPES. Y también tenemos la resolución ministerial la 148. Esta resolución es muy importante porque es citado principalmente para que nosotros podamos escoger adecuadamente a nuestros delegados, representantes del Comité de Seguridad y Salud y Trabajo ante la misma empresa o institución. Yo les pregunto, ¿ustedes ya eligieron su comité? ¿Qué dicen? ¿Ya tienen comité? Ah, ok, desde el año pasado. Excelente. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok, hay que entender un principio del tema de la política. A ver, preguntan. Ok, acerca de la política hay que entender que el objetivo principal para poder desarrollarnos en la materia de seguridad y salud de trabajo, el tipo de empresa, es que es una política general para todo a nivel nacional. ¿Por qué? Busca prevenir los accidentes que puedan generar un daño a la salud. Ojo, esto está enfocado en el tema laboral, que guarde relación directa durante la actividad, como también entender que debemos reducir la posibilidad que pueda ocurrir. Entonces, como política es que toda institución, toda empresa se administre con el enfoque de que las actividades que realice el personal no tenga una posibilidad de exposición. Ahora, lamentablemente, así si estas políticas, siempre puede haber negligencias, ¿no? Si de acuerdo a nuestra actividad, ¿qué negligencia podríamos tener o podríamos ejecutar? Ustedes como profesores, ¿qué negligencia podrían cometer accidentalmente sin pensarlo? ¿Cuántas veces han caminado o han trotado lo más rápido posible para llegar de un punto a otro, ¿no? ¿Se pueden exponer? Claro. Lo recomendable no es caminar muy rápido porque se puede provocar que termines lastimándote. Por eso siempre hay que tener en cuenta que las políticas se tratan de estandarizar a todos en nivel nacional. Ahora, dentro del Sistema Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo, siempre vamos a tener un gran, un gran despliegue porque en el sentido de poder gestionar, en el poder de dirigir o actualizar lo que viene a ser las actividades, tenemos que las personas que deciden estos cambios, estas mejoras, pues son
representante del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Censopas, de Salud, de lo que viene a ser la Dirección Regional del Trabajo, eh, la Dirección Regional de Salud, la red asistencial que viene a ser de salud, la COFIET, todas las CGTP, todas las instituciones que tienen algún tipo de representación que se puede considerar como la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, lo que es la CTP, que es la Confederación de Trabajadores de Perú, como también la CAT, que es la, la Central Autónoma de Trabajadores de Perú. Estas- Todas estas instituciones están vinculadas al cumplimiento, a poder plantear los cambios y mejoras. Ahora, en este planteamiento, pues se estableció que todas las empresas tienen que tener un sistema de gestión. Este sistema de gestión, pues tiene que ver principios, política, organización, planificación, evaluación del sistema, como la acción para la mejora continua. Normalmente, en tema de la ley de seguridad y salud del trabajo, es así. Cuando nosotros hablamos acerca de la política, definimos principios. Tener en cuenta, estos principios son los compromisos que tiene la empresa con sus trabajadores. Y dentro de eso es que nosotros tenemos que saber desarrollarlos. Un sistema de organización pues tiene que establecerse un liderazgo, tiene que haber registros que se tienen que llenar, tiene que formar su comité o elegir su supervisor si en caso el comité no aplique como tal. El reglamento interno que es validado por el representante final y tener en cuenta pues el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo. Ojo, tener este como referencia, o bien la empresa lo gestiona o bien lo terceriza. ¿Es validado? Sí, es válido poder tercerizarlo. Por eso, en cierta manera, hay muchas empresas que prefieren tercerizarlo porque así se liberan como de cierta carga de responsabilidades. ¿Qué quiere decir? El tema de inspecciones, el tema de controles. O sea, ya la empresa que estuvo liderando, digamos, los controles, las asesorías, pues puedan soltar de cierta manera ciertas responsabilidades. Porque al final, si la empresa así se la asesore 10.000 veces, no hay, digamos, un mayor referente. Por eso siempre hay que tener bastante cuidado en el momento de poder elegir la persona idónea para el tema de asesoría como tal. Ahora, para poder evaluar un sistema de gestión, pues tengo que iniciar con el estudio de línea base. Ojo, este estudio principalmente para qué está enfocado, principalmente para lo que es el estado real de una unidad, de una empresa. ¿Por qué? O sea, no hay forma de decir no lo tengo a la mano. Si nos damos cuenta, en la página del Estado vamos a encontrar todos los formatos base para poder aplicar. Ojo, hasta ni siquiera tienes que modificarlos. Tú mismo llenas los datos que se requieren o que faltan. Hasta los puedes modificar, como le dije. Entonces, bajo ese principio, pues tenemos que establecer que los controles los manejamos nosotros, que en caso caiga la zona field, va a haber las referencias como tal. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de gestión? Tener en cuenta de que el propio desarrollo es lo que va a permitir. Para eso tenemos que saber planificar y aplicar este sistema de gestión. ¿Mediante qué? Supervisión, auditorías, investigaciones en caso hubiera accidentes. Ojo, no solamente de los trabajadores. O la pregunta es, si estoy en un centro educativo, ¿quién más podría yo tener que investigar? Pues si un menor se ha accidentado. Estoy en un monasterio, ¿quién más tendría que investigar si uno de los trabajadores se ha lastimado? Por eso, bajo esa referencia, hay que tener en cuenta el propio sistema. Las auditorías tienen un enfoque no de chancar,
no es decir que estamos mal. Esto grave y es muy importante. Las auditorías tienen un principio de mejorar la gestión, porque no solamente es vengo, levanto observaciones y me voy. No, busco la manera de establecer puntos de mejora para que los planes de acción se refuerce en campo y se logre como tal el desarrollo oportuno. Tener en cuenta también que justamente por pandemia se autorizaron las auditorías virtuales o a distancia, pero justamente ya cambiando el sistema dentro de la actualización y un cambio que hubo el año pasado, ahora ya las auditorías pueden ser híbridas. ¿Qué quiere decir? O bien se hace de manera presencial o bien se hace de la manera virtual. Creo que se va a buscar con las auditorías identificar las posibles fallas o deficiencias del mismo sistema. Tener en cuenta, nosotros tenemos que adoptar medidas preventivas y si las preventivas no funcionaron, pues tenemos que aplicar las correctivas. También hay que prever el intercambio de información. ¿Entre qué? Entre los resultados que salgan por áreas como tal. Porque muchas veces las propias limitaciones conllevan a eso. Aportar la información que se requiera para poder lograr identificar una posible falla que pueda exponer a los demás es una de nuestras obligaciones que debemos mantener. El objetivo de la auditoría no es destrozar a las personas, es mejorar la propia gestión. Se puede trabajar con dos tipos de auditoría. Las internas, que normalmente son áreas cruzadas. Si tengo mi área de logística y tengo mi área de compras, puedo cruzar información y hacer una auditoría cruzada como tal. Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que no ocurra accidentes que puedan perjudicar a los trabajadores. Ojo, un accidente como tal no va a poder paralizar una empresa pues al 100%. O sea, siempre téngalo como punto de partida, ya que el propio desarrollo de las auditorías internas es evitar que la auditoría externa salga mal. Ahora, las auditorías externas normalmente son personas contratadas por la empresa para que verifique. Y estas personas, en principio, solamente van a ver los puntos críticos de la propia auditoría. Ahora, para la mejora continua, ¿qué es lo que necesitamos? La información de las auditorías. Porque esta información nos permite poder disponer planes de trabajo para ejecutar y esto evite mayores complicaciones a futuro. Por eso la misma revisión de los documentos, los informes generados, las referencias, eso es lo que nos va a permitir mejorar día a día. Ahora, tener en cuenta, las disposiciones para el mejoramiento continuo siempre se va a hacer de acuerdo a qué, al propio sistema que uno maneje. Si ustedes manejan sus controles de tiempo, el tema de cuánto tiempo se deben demorar para levantar una observación, pues ahí tenemos que enfocar. Por eso las disposiciones adoptadas se deben implementar para mejorar la gestión, los objetivos de la seguridad, los resultados de las propias actividades, la propia supervisión, las recomendaciones, los cambios de normativa, más allá de lo que se debe ejecutar. Ahora, tenemos los derechos y las obligaciones, tanto de los empleadores como los trabajadores. Ojo, no solamente los trabajadores tienen derechos y obligaciones, también la propia empresa como tal.
Cuando nosotros hablamos de los derechos y las obligaciones, pues tenemos que saber que se debe garantizar las elecciones, se debe asignar un recurso idóneo para que se puedan reunir. Por incumplimientos de deber de prevención, pues se puede generar una obligación de poder indemnizar al trabajador o a sus derechohabientes, o sea, los que queden si el caso del trabajador falleciera. En el enfoque de género y protección de los trabajadores, siempre se debe considerar el estado de gestación, teniendo en cuenta que es un derecho al ser transferidas hasta otro puesto de ser necesario por su propia actividad. Tener esta referencia. Siempre hay que garantizar que todos los trabajadores hayan sido consultados. ¿En qué sentido? En el sentido de poder ejecutar sus actividades. Más aún, si hay personas que después de tiempo están regresando al centro de trabajo, como un ejemplo, una referencia, regresó después de 2 meses de un accidente laboral, no pasó por medio ocupacional y solamente dijo, ya se acabó mi descanso médico, regreso al trabajo. Ahí siempre vamos a tener bastante cuidado. También hay que tener en cuenta de que debemos garantizar que dentro de nuestras actividades siempre hay que informar todo lo que vayamos a establecer. Y quiere decir, por incumplimientos, por no asignar los recursos, va a haber un tema de sanción. ¿Qué es lo que digo? En el tema legal existen dos conceptos, la inobservancia, ojo, la inobservancia y lo que viene a ser la negligencia. Cuando hablamos acerca de la empresa, hablamos de la inobservancia. ¿Por qué? Los incumplimientos, lo que viene a ser las negativas de implementar, se considera como desde un principio de inobservancia legal, porque existe una ley, existe controles y la empresa no lo acata. Cuando existe el resultado de inobservancia, pues la empresa asume todo al 100%. El tema de uno de los principios es que todo trabajador que realice actividades de alto riesgo tengan su examen médico ocupacional. Los trabajadores administrativos también, claro. Y estos resultados tienen que ser informados por un médico ocupacional cuando se termine de desarrollar. Ojo, los resultados de exámenes médicos no se pueden compartir. O sea, en el sentido de que a otras personas que no sean el mismo dueño del resultado médico o del médico ocupacional. Dentro de lo que son la información de los accidentes, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, existe una obligación desde un plano de empresa o como corporación hacia la parte externa. ¿Qué quiere decir? Ya nada se puede escapar. ¿Por qué les digo esto? De acuerdo a las políticas a nivel nacional, de empresa, de centro asistencial o de todas las instituciones que puedan atender un tema de accidente laboral, pues tienen la obligación de hacer un control estadístico de información real. Antes no se hacía, pero ahora sí. ¿Y esto en qué sentido? Todo trabajador que vaya por un accidente laboral a una clínica o un hospital tiene que llenar un formulario.
Normalmente esto lo hace el acompañante, ya que el accidentado pues va a ser tratado como tal. Pero el registro que hace la institución de atención es principalmente para la estadística, para saber realmente cuántas personas accidentan y activan en su SSTR por accidente de trabajo o van por un accidente simple sin tener el tema de seguro como tal. Por eso, de esa referencia, pues debemos ser conscientes de que al momento de exponerse puede conllevar a eso. O sea, en otras palabras, si es un accidente grave, se es registrado en el hospital hace las verificaciones y de ahí determina pues las responsabilidades de por qué no se están cumpliendo todo en referencia. Por eso ahora todos los hospitales, pues las estadísticas que han pasado el año pasado son mucho más reales porque el enfoque que va a capturar toda esa información, pues son los hospitales. Por eso en ese sentido, pues tenemos un debido control. O sea, en otras palabras, si es un accidente grave, va a llegar un inspector de la zona. Por eso en ese sentido, pues hay que tener bastante cuidado, porque te cae la zona fil, va a decir, oye, yo tengo un reporte de que un trabajador tuyo se fue accidentado, quiero que me pases la investigación. Y tú no tienes nada. Ah, ya, ahí está el problema mayor. Le das herramientas a las personas para que se te sancionen por incumplimiento. Las inspecciones de trabajo. Ojo, el tema de las inspecciones no son mensualmente, puede ser trabajarlo hasta trimestralmente, pero la idea es que se realicen. Claro, que hay elementos que sí se requieren inspección todos los días. Y yo me estoy refiriendo a todos los que son elementos de seguridad como tal. Por eso, en ese sentido, ustedes como tienen su comité, pues tienen que plantear el comité cuándo o qué día desarrolla este tipo de actividades de manera preventiva. A esta parte, ¿alguna duda o pregunta? Principalmente la ley es muy tediosa, es pesada porque es más documentación, pero que en conocimiento debemos manejar. Muy bien, les voy a dar una pequeña pausa activa. Son 9:22, 9:35. Estamos iniciando con el segundo tema.